Tendencia Legal. ¿Qué tal, amigos de Tendencia Legal? Les doy la bienvenida a nuestra primera cápsula que hemos preparado para ustedes. Llevaremos a cabo una celebración de diversas cápsulas en las cuales les proporcionaremos información respecto de temas legales de actualidad. El día de hoy les hemos preparado, en nuestra primera cápsula, lo referente a la importancia de la supletoriedad en el marco de la ley antilavado de dinero. Consideramos que este marco de supletoriedad es un tema sumamente importante que se debe de ir atendiendo y que ayudaría en mucho a que los sujetos obligados tengan un debido cumplimiento respecto del marco legal que se debe cumplir en términos de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En una primera instancia, consideramos que es importante tener un debido cumplimiento y un debido entendimiento respecto de la interpretación de las normas. Como ustedes pueden observar en nuestra primera lámina, la interpretación de las normas jurídicas tiene un proceso específico a desarrollar. Es decir, conforme al marco de entendimiento, principalmente por parte de las jurisprudencias, podemos conocer que la interpretación de las normas versa principalmente respecto de los elementos de carácter gramatical, histórico y el marco de entendimiento de las leyes en su espíritu, así como un marco de carácter sistémico de la propia norma. Por ello, hay que atender al marco en el cual hay que distinguir entre un elemento de interpretación de un elemento de carácter intelectivo de la propia norma. Como ustedes pueden ver en nuestra segunda lámina, los elementos de intelectivos son aquellos elementos que versan respecto de los conocimientos que yo tengo como sujeto y llevo a cabo un marco de lectura de los propios marcos normados y entonces con mi base a mi experiencia, los conocimientos adquiridos, llevo a cabo el entendimiento de la norma, lo cual hay que distinguir que no es lo mismo que llevar a cabo un marco de interpretación normado, la cual se sustentará de algunas otras formas o con los principales elementos que ustedes pueden ver en nuestra lámina. Bajo este entendido, el elemento intelectivo normalmente ocurre y genera una gran problemática en los marcos de leyes en virtud de que lo llevamos a cabo o queremos llevar a cabo la aplicación de la norma solamente con el marco de conocimiento sin llevar a cabo un debido estudio del marco legal señalado. Bien, en nuestra tercera lámina, como ustedes ven en pantalla, debemos de verificar cuáles son esos tipos de interpretación. Los tipos de interpretación que tenemos, como lo he referido, por ejemplo, un elemento de carácter gramatical o en el sentido de la literalidad de la propia norma. A decir de esta razón, pudiéramos referir el tema de las donatarias autorizadas en la ley de lavado de dinero, las cuales por ningún motivo están vinculadas dentro de la ley de lavado de dinero. Es decir, el artículo 4 de la ley de lavado de dinero en marcos de supletoriedad, que explicaré en unos momentos, así como el artículo 2, fracción primero de las reglas de carácter general, estipula que las entenderá para efectos de la ley antilavado como asociaciones o sociedades sin fines de lucro aquellas que están enunciadas en la fracción primera del título 11º del Código Civil Federal, es decir, solamente las asociaciones civiles. Posteriormente enuncia todas aquellas agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo las conductas estipuladas en el artículo 5 de la Ley de Fomento a las Agrupaciones u Organizaciones de la Sociedad Civil, es decir, aquellas que tienen un registro ante la Secretaría, principalmente ante Censol, y obtienen un registro CLUNY respecto de las mismas. Posteriormente habla de las entidades religiosas, aquellas que están conformadas conforme a la Ley de Agrupaciones religiosas. Posteriormente enuncia los temas de partidos políticos para proseguir con los temas referentes al marco de los colegios de profesionistas y finalmente los elementos en sindicatos. Como ustedes pueden observar, en este elemento, al marco de la literalidad del artículo 17, fracción 13ª, las asociaciones o sociedades sin fines de lucro son las enunciadas en ese marco normativo a la literalidad de la norma. Por ningún raso podemos hacer enunción a la donataria autorizada. Puede ser que tenga alguna de estas características, sin embargo, no será la propia conforme al marco en el grado de literalidad. Podemos hacer alusión al tema del
la interpretación de carácter histórica, como puede ser aquella enunciada, por ejemplo, en el Grupo de Acción Financiera Internacional, haciendo referencia al propio glosario del Grupo de Acción Financiera Internacional. Podemos decir que refiere que se entiende a los contadores, abogados, notarios y otros profesionistas jurídicos o a cualquier sujeto que trabaje para ellos o para empresas principalmente profesionales, así como tengan un trabajo independiente, pero textualmente indica que no se refiere a otro tipo de profesionistas fuera de los indicados. Entonces hacemos un análisis de interpretación en grado histórico. Conforme al grado de interpretación, por ejemplo, en carácter legislativo o en la finalidad del marco normado, pudiéramos asentar que dentro de la iniciativa de reforma, dentro de la iniciativa a la ley de lavado de dinero, refiere que son 3 puntos principales los que se deberán atender: la restricción del flujo de efectivo, la presentación de marcos de presentación de avisos correspondientes, así como a su vez la presentación el marco de coordinación de carácter interinstitucional por parte de las empresas. Bajo este entendido, también podemos referir que en términos de la fracción 11 también hace la referencia al debido cumplimiento de la recomendación 22, es decir, también se referiría a los profesionistas. Eso sería un marco de cómo pudiéramos llevar a cabo algunos elementos en su carácter propio de interpretación. Creo que hasta este momento nosotros podemos tener claro ya un marco de carácter genérico en el marco de la ley antilavado de dinero. Ahora bien, es importante tener en el marco de conocimiento el marco estructural de la ley antilavado de dinero. Como ustedes pueden observar en pantalla, el marco estructural de la ley de lavado de dinero, por lo menos a la parte que nosotros hacemos un marco de referencia, se encuentra dentro del capítulo primero en el marco de las disposiciones preliminares, específicamente a través del artículo 4. Por ello es importante considerar que este artículo 4 en el marco de la supletoriedad hace un marco de alusión a aquellas normas que le serán aplicables en el términos de la ley antilavado de dinero. Por otra parte, cuando nosotros vinculamos o observamos en pantalla el artículo 4 referido, este artículo hace alusión a lo siguiente: dice que en todo aquello que no se disponga dentro del marco normativo, será o se aplicará de manera supletoria los marcos normados a través de este artículo en todo aquello que sea conforme a la naturaleza de la misma situación. Es decir, solamente las leyes enunciadas en términos del artículo 4 de la ley antilavado de dinero son aquellas que pudieran llevarse a aplicar en un marco de supletoriedad específicamente. Bajo este entendido, podemos también atraer la contradicción de tesis que refiere específicamente que para que una norma lleve a cabo un acto de supletoriedad respecto de la misma, es necesario que se enuncie en el propio marco normativo qué leyes son las que aprueba que se lleven en marco de suplencia, o bien que las leyes enunciadas o que otras leyes dirijan específicamente o enuncien que las leyes o que le aplican en marco de supletoriedad a la ley antilavado de dinero. Es un requisito indispensable que se mencione. Reiterando, las enunciadas son las únicas por marco de jurisprudencia, así como el artículo 4, o bien que las otras leyes lo enuncien. Por ese entender, si una ley no enuncia que le es supletoria en algún punto a la ley de lavado de dinero, no pudiera ser supletoria. Y reiterando entonces solamente Código de Comercio, Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Protección de Datos Personales, le podrán ser supletorias en el marco general. Bajo este entender, como hemos realizado, podemos verificar un ejemplo, el que en este momento colocamos en pantalla, por lo menos para poder tener una ideología de mejor forma. En este caso, respecto de si el fideicomiso es o no un sujeto obligado dentro del marco normativo. Bajo este entendido, primero teníamos que revisar el artículo 17 de la Ley de Lavado de Dinero. En su primer párrafo, como podemos observar, no enuncia específicamente quiénes son sujetos obligados al cumplimiento de la actividad vulnerable. Para ello tendríamos que acudir al artículo 13 del reglamento de la Ley de Lavado de Dinero, en la cual refiere que las personas físicas o morales que realicen actividades vulnerables. Bajo este entendido ya podemos conocer que son las personas físicas y morales aquellos sujetos que están obligados al cumplimiento de la ley de lavado de dinero. Posteriormente podemos también acudir al artículo 4 de las reglas de carácter general, en la cual nos va a enunciar que se generará el anexo 1 para poder darse de alta a las personas físicas y el anexo 2 para efectos de poder dar la alta a las personas morales. Bajo este entender, para poder conocer yo quién es una persona moral en este marco de análisis, atraeremos de nueva cuenta el artículo 4 de la Ley de Lavado de Dinero
Para aplicar, como decía, en lo no previsto, ¿no? En lo no señalado, se aplicará de manera supletoria conforme a su naturaleza. Si nosotros queremos conocer quién se entiende una persona moral, la naturaleza que tenemos que atraer es una naturaleza de carácter civil, específicamente en el libro primero del Código Civil Federal, que refiere de las personas. En el artículo 25 nos hace un listado de quiénes son consideradas personas morales para efectos de la aplicación de la ley. Como pueden ustedes observar, no se refiere en ningún momento al marco del fideicomiso. Por ende, un fideicomiso bajo la ley de lavado de dinero, aún en marco de supletoriedad, no es comprendida como una persona moral. Todavía pudiéramos tener una situación de carácter práctica, como ustedes pueden observar en esta lámina, en la cual, para poderse dar de alta en términos del anexo 2, nos requiere que lo primero que se manifieste es la denominación o razón social por parte de la persona moral. El fideicomiso es carente de este requisito toda vez que no es de los sujetos que se les emite este documento de denominación o razón social. En términos del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Economía es la encargada de emitir estas autorizaciones de denominación y razón social únicamente a sociedades civiles y sociedades mercantiles. Por eso habría hasta un elemento de impracticidad para efectos de su presentación. Otro elemento para poder finalizar con este ejemplo es que el fideicomiso no cuenta con fecha de constitución, toda vez que los fideicomisos, a hacer un contrato, se suscriben y no se constituyen. Pues bien, amigos, hasta aquí este tema en el marco de la supletoriedad, esperando que les sea de su agrado, que les sirva de apoyo, y los invito a que nos acompañen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube o siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, para que puedan estar al pendiente de todos aquellos videos que vayamos compartiendo con ustedes. Su servidor, el maestro Carlos Alberto Pérez Macías, muchísimas gracias.